Una Copa del Mundo diferente, una Copa del Mundo que ha multiplicado por 2 su cantidad de equipos que van a participar en ella. Una Copa del Mundo donde 48 selecciones sueñan con el título mundial. Una Copa del Mundo sin alma que se va a llevar a cabo en una cancha sin aficionados porque no hay gradas. Sí, ha llegado el momento de hablar del Mundial Sub-17 de 2025, que para sorpresa de nadie se va a llevar a cabo en Qatar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Vertical, tu canal de confianza para hablar del balompié a nivel internacional. Y en este caso, comenzando con la cobertura de Qatar 2025, de esta Copa del Mundo polémica que ya criticamos, que ya pusimos en tela de juicio y que por ende ya estamos hartos de hablar de Gianni Infantino. Si quieres escuchar nuestros argumentos que cuestionan cómo, cuándo y dónde se va a llevar a cabo este mundial, ahí está disponible el video que estrenamos hace unas horas. Pero en este queremos voltear a ver lo verdaderamente importante, y eso es el terreno de juego. ¿Quiénes participan? ¿Cómo participan? ¿Dónde participan? ¿De cuándo a cuándo participan? ¿Y cuáles son los jugadores a tener en cuenta en esta Copa del Mundo, el torneo juvenil más importante del mundo, en especial porque hay muchos autores que ya no consideran a la Copa del Mundo Sub-20 como un torneo juvenil? Entonces, bajo esa premisa, el torneo más importante es este Sub-17. Así que sin más tiempo para perder, comenzamos con los detalles de este mundial, que se va a jugar del 3 al 27 de noviembre. Sí, todo arranca este lunes y todo va a terminar el próximo jueves. Sí, vamos a tener una final de una Copa del Mundo en jueves 27 de noviembre. Se va a llevar a cabo en Qatar, en la ciudad de Rayán. Pero ojo, vamos a tener 2 sedes. Sí, 2 únicas sedes en una Copa del Mundo. No es que se vayan a aprovechar los estadios que se construyeron para el Mundial Absoluto de 2022, sino que 103 de los 104 encuentros de esta Copa del Mundo Sub-17 se van a llevar a cabo en la Spire Zone, que es básicamente el complejo deportivo de la selección o de la Federación Qatarí. Sí, señoras y señores, una Copa del Mundo, aunque ustedes no lo crean, se va a llevar a cabo en el entorno de la cancha 1, la cancha 2, la cancha 3, la cancha 4, la cancha 5 de un complejo deportivo. Increíble pero cierto. A partir de ahí, mencionar que solamente la gran final se va a llevar a cabo en el Estadio Internacional Khalifa. Todos los demás partidos, incluidos las semifinales de un mundial, es decir, la FIFA tiene más de 200 afiliados y no encontró un solo país de 200 que quisiera, o a lo mejor que le permitiera a la propia FIFA desarrollar una Copa del Mundo yendo contrario a lo que ha propuesto de globalizar el juego, porque en el absoluto, con todo respeto para todas las sedes, si les tiran migajas, ¿cómo se las van a tirar a México y a Canadá? Como en 2030 se las van a tirar a Sudamérica. Como posteriormente vamos a ver cómo va evolucionando, pero hay que ser muy sinceros. La Copa del Mundo de 2026 va a ser en Estados Unidos. México y Canadá van a tener, repito, limosnas y migajas. La Copa del Mundo 2030 mayoritariamente va a ser en Marruecos, lo cual nos alegra bastante por nuestros amigos marroquíes. Pero a Sudamérica le van a dar limosnas y sobras. Quieren aumentar a más participantes para tener más migajas y más sobras. Pero hay que ser muy claros en esta cuestión. Y en lo que era una iniciativa de abrir el fútbol de una Copa del Mundo
a más sedes, que creo que para mí es más valioso ser anfitrión de una Copa del Mundo, por más que sea sub-20 o sub-17, como lo fue Chile hace algunas semanas, que tener un partido intrascendente de una Copa del Mundo absoluta. Pero bueno, llámenme clásico, llámenme idealista, pero así se va a llevar a cabo este mundial, que tuvo varios intentos de experimentos en cuanto al sistema de competencia, pero se desechó a partir de marzo de este año esta idea de los 4 minigrupos, campeones de los mini torneos, a partir de ahí semifinales y posteriormente la gran final. No, vamos a tener algo mucho más clásico, mucho más probado, que va a ser 12 sectores, de los cuales los 2 primeros, 12 sectores de 4 equipos en cada sector, por cierto, más vale la pena aquí hacer el apunte, donde los 2 primeros de manera automática van a acceder a los 16avos de final y los mejores 8 terceros lugares de los 12 grupos van a pasar a esta ronda de los mejores 32. Sí, simplemente para dimensionarlo, una Copa del Mundo que hasta 2023 clasificaba a la fase de grupos a solo 24 selecciones, de una edición a otra, es decir, de Indonesia 2023 a Qatar 2025, pasamos de tener a solo 24 selecciones en la fase de grupos a ya tener 32 selecciones, pero en la ronda eliminatoria. Así que, bueno, toda una fase de grupos simplemente para eliminar a un porcentaje mínimo, porque de 48, después de las 3 primeras jornadas, van a sobrevivir mucho más del 50% de equipos. Así que esa va a ser la manera en la cual se va a llevar a cabo este sistema de competencia. Pero ¿quiénes están en los grupos? Bueno, rápidamente puntualizar cómo se han distribuido los sectores. En el grupo A tenemos a Bolivia, Italia, la anfitriona Qatar y a la selección de Sudáfrica. En el grupo B tenemos a Japón, a Marruecos, que ojo, otra vez, ojo con Marruecos, a Nueva Caledonia y a la selección portuguesa. En el grupo C nos topamos con Costa Rica, con Croacia, con Senegal y con Emiratos Árabes Unidos. En el grupo D, finalmente nos encontramos con Argentina, Bélgica. Mucha atención, de verdad, mucha atención en la selección de Bélgica, que en este caso es dirigida por Bob Bruweis, que, ojo, lleva a la mejor selección de esta Copa del Mundo. Desde ya lo decimos, una de las candidatas a quedarse con el título, más allá de que comparta sector con selecciones como Fiji, la propia Argentina que ya habíamos mencionado, y la selección de Túnez. En el grupo E tenemos a la selección de Egipto, a la selección de Inglaterra, a la selección de Haití y a Venezuela. En el grupo F nos topamos con Costa de Marfil, Corea del Sur, y en este caso complementan este sector F, México y la selección de Suiza. En el grupo G, Colombia, El Salvador, Alemania y Corea del Norte. Sí, sorprendente, pero la selección norcoreana se ha metido a esta Copa del Mundo. En el grupo H tenemos a Brasil, a Honduras, curiosidades que tiene la vida. Honduras, la H, la selección de la H está en el grupo H. Indonesia, que había sido la anfitriona en la edición anterior. Y finalmente la selección de Zambia complementa este grupo. En el grupo I nos topamos con Burkina Faso, con Chequia, República Checa para los amigos, la selección de Tayikistán, sí, Tayikistán está en una Copa del Mundo, y finalmente la selección
de Estados Unidos. En el grupo J, llegamos al grupo J para hablar de la selección de Irlanda, República de Irlanda, la selección panameña, Paraguay y Uzbekistán. Finalmente, los últimos dos sectores, nos encontramos a la selección de Canadá en el grupo K, a la selección de Chile, a la selección de Francia y a la selección de Uganda. Y por último, en el grupo L, sí, grupo L, nos topamos con Austria, Mali, Nueva Zelanda y Arabia Saudí. Dicho todo lo anterior, repetimos, los dos primeros lugares de cada uno de los sectores pasan a la siguiente ronda. Los mejores 8 terceros lugares también acceden a la ronda de los mejores 32, lo que son los 16avos de final de esta Copa del Mundo. Pero vamos a ver cuáles son las selecciones que en el papel lucen como favoritas. Yo me quedo con 5 y en el quinto lugar tengo que mencionar a la selección de Inglaterra, una selección que, si bien es cierto, no llega a tener grandes nombres, porque ojo, aquí hay que tener en cuenta que solamente puedes utilizar a jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2008 y posteriores. ¿Quiénes pudieran jugar esta Copa del Mundo? Gente como Gilberto Mora y compañía, pero Gilberto Mora no ha sido convocado. Esta selección inglesa es dirigida por Liam Bradley, para que tengan muy atento esta cuestión. También tengo que destacar sin lugar a dudas a la selección de Marruecos de Nabil Baha, que este técnico marroquí de 44 años lleva una buena generación, y ojo que estamos hablando de la vigente campeona sub-20, que además tiene a jugadores como Ousane, este jugador del Ajax de 16 años, nacido en el año 2009, que tiene cosas muy interesantes. Juega en el Ajax sub-19, evidentemente tiene 16 años, pero es un jugador a tener en cuenta. Más de lo mismo con Monsés Sekri, que en este caso el jugador del Mechelen ya tiene participación con el primer equipo. Es un lateral por izquierda con condiciones y proyección de futuro bastante interesante. Seguimos hablando de las selecciones que para mí son favoritas o a tener en cuenta. Bueno, tenemos que mencionar a la selección de Alemania, que en este caso es dirigida por André Palak, el alemán de 54 años, que cuenta con jugadores como Wilson Mike, este jugador, este extremo por izquierda del Bayern Múnich, que tiene condiciones interesantes para seguir. Por supuesto, mencionar a Alexander Staff, el jugador del Eintracht Frankfurt. Y hablando del Eintracht Frankfurt, uno de los mejores equipos para fichar, más allá de que al cuadro de Dino Topmöller no le esté yendo de la mejor manera en esta temporada. Sin lugar a dudas tenemos que voltear a ver lo que hacen en el Eintracht Frankfurt, porque también hay que mencionar a Eva Bekir Is, que es un medio centro defensivo con condiciones interesantes de cara a futuro. También mencionar como otra de las favoritas a la selección de Brasil, que ojo, viene a decepcionar en la Copa del Mundo sub-20, pero en este caso el técnico es Dudu Patiucci. La Federación Brasileña tiene 1000 problemas, eso es evidente, pero también es evidente que con jugadores como C. Lucas, el pivote, el mediocentro defensivo del Recife, que a los 17 años ya cuenta, ojo con esto, con una valoración de 5 millones de euros, sin lugar a dudas, no lo podemos descartar a la selección de Brasil. También mencionar a Juan Pablo, este extremo por izquierda del equipo del Bahía, así que atención con lo que puede ofrecer la selección de Dudu Patechi. Y finalmente, en la cima, para mí como absolutamente la favorita para quedarse con esta Copa del Mundo de Qatar
2025 tenemos a la selección de Bélgica. Lo dicho, es dirigida por Bob Bruwijs, que en este caso cuenta con jugadores como Jordi Mokio, jugador del Ajax, que en estos instantes ya tiene participación o roce con el primer equipo, con el conjunto del dios griego, y que tiene una valoración a los 17 años de 8 millones de euros. Pero también podemos mencionar a Nathan de Cat, el jugador del Anderlecht, que si algo puede destacar a la Jupiler Pro League es precisamente esa intención de aportar de cara a futuro, pero no podemos dejar de lado a jugadores como Ali Camará, a jugadores como Jesse Bisugu, que son jugadores sin lugar a dudas a tener en cuenta, lo mismo que Noah Fernández, este jugador del PSV Eindhoven. Pero, ojo, que si es difícil pronosticar el fútbol absoluto, va a ser mucho más complejo pronosticar el fútbol con límite de edad. Así que no podemos descartar a selecciones como México, que con Carlos Cariño va a mandar un representativo deslucido porque no va a contar con su principal figura, pero bueno, es lo que hay y de esta manera se va a jugar Qatar 2025, la última Copa del Mundo varonil de este año. Así que, señoras y señores, así luce el panorama. Aquí en Fútbol Vertical le vamos a seguir dando cobertura a este torneo. Así que te pido que te suscribas al canal, actives la campanita, que entre más apoyo, entre más interacción se genere en los videos, más contenido de esta Copa del Mundo vamos a seguir generando. Yo soy Carlos Alberto Valdés, me puedes encontrar en redes sociales con el usuario de @seavaldez26, pero las cuentas importantes, las trascendentes, son las de Fútbol Vertical. Nos encuentras en todas las plataformas con el usuario de @verticalfútbol. De verdad te pido, suscríbete al canal, ayúdanos a crecer. Somos un proyecto pequeño, pero que es pequeño porque está esperando que llegues tú para que nos ayudes a seguir creciendo. Bueno, a disfrutar del balón, porque el fútbol cada vez es más vertical y porque la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina. ¡Saludos! Y hasta la próxima.